gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque nos podemos acercar a ti, alabarte, darte la gloria, poder abrir nuestros labios y darte gracias, Señor, por lo que haces y por lo que vas a seguir haciendo en nuestra vida, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, te pedimos que pongas un carbón, Señor, encendido en los labios del siervo que va a compartir, Señor. Que tu palabra, así como fue vertida en él o en ella, Señor, pueda ser vertida también a nosotros. Que nuestros oídos estén abiertos, Señor, y tengamos un corazón dispuesto para ser transformados, para escuchar tu voz y seguirla atentamente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendice, hermanos. Es un privilegio estar delante del Señor, pero también, ¿verdad?, trayendo esa porción de la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Son tiempos muy hermosos para la amada iglesia del Señor, pero también peligrosos, porque si algo nuestra lucha dice que es acérrima, ¿verdad? Un gran ejército que se levanta del lado de las tinieblas, pero también un gran ejército que se levanta y que se tiene que levantar en el pueblo del Señor. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Y algo que se ha estado proclamando, ¿verdad? Dice: despertar a los valientes. ¿Cuántos valientes y valientes hay en este lugar? Amén. No soy yo, no me convencieron, hermanos. Tienen que, amén, a ver, ¿cuántos valientes y valientes hay en este lugar? Eso ya cambió la cosa. Hasta se simbraron los cimientos de este lugar. Amén. Pues bueno, vamos a empezar nuestro tema. Y hemos estado hablando que viene la cena de la venganza. Y parte de lo que simboliza y significa la venganza también es la justicia. Sí, lo han estado compartiendo el pastor y los hermanos que han estado ministrando en esta cena. Y vamos a rumbo a eso. Entonces, la herencia de la justicia. Yo quiero, ¿qué es una herencia para usted, hermano? Me gustaría que me compartiera. No se peleen. Un regalo, ¿qué más? Manaverito. ¿Cómo? Ok, un regalo que tal vez nosotros no lo hemos trabajado, pero otros lo trabajaron por nosotros. Y de esa manera yo quiero empezar, ¿verdad? Hay herencias que hablan de un bien, de un patrimonio, pero también hay herencias generacionales, herencias en el ámbito biológico de genética, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, amada iglesia. Dice, la herencia de Caleb. Dice en Josué 14:10, y ahora, he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años. Desde el día en el que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí ahora tengo 85 años. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando fue a mirar la tierra prometida? 40. Pero aquí dice que ya habían transcurrido 45. Entonces tenía 85. En aquel día, cuando antes de entrar a la tierra prometida, tú sabes bien que los descendientes del gigante Anac viven en ciudades grandes y bien protegidas, pero con la ayuda, dijo, por mis pantalones, por mis armas de guerra. No, dijo, con la ayuda de Dios los podré desalojar y así conquistaré esas ciudades tal como Dios lo prometió. Vemos un valiente, un guerrero, un victorioso, uno que despertó en un tiempo difícil, un valiente que le creyó al Señor, ¿verdad? Que estuvo atento a las indicaciones que daba Moisés, porque el que no pasó a la tierra prometida fue Moisés, pero tuvo su sucesor. Entonces vemos aquí a este Caleb cómo fue un valiente que dio un informe. Dios les dijo, yo les voy a entregar la tierra de Canaán. Los sacó de Egipto para entregarles una tierra de abundancia, una tierra de viñas, una
sucede? Que el Señor a través de Moisés dijo, ¿sabes qué? Moisés, vas a repartir la tierra por familias, las más numerosas más, las más pequeñas menos. Pero esa era la ley que Dios había establecido. ¿Para qué? Para darle herencia a esos valientes. No fue fácil porque Él conquistó gigantes. ¿Cuántos gigantes han conquistado los nuestros? ¿O cuántos gigantes hemos conquistado nosotros? Y lo que pertenecía a esos gigantes, porque me imagino que no eran como nosotros. ¿Cómo eran sus ciudades? Grandes, abundantes. No, yo creo que entraban y se veían como langostas. Pero esa fue la tierra que el Señor le prometió. ¿A quién? A Caleb. Pero él lo tenía que ir a conquistar. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dicho a través de la palabra una y otra y otra y otra vez? Y decimos, sí, amén, aleluya. Pero no nos levantamos a ir a la conquista. Porque nuestra mentalidad muchas veces retrocede, ¿verdad? Medimos nuestra capacidad, tal vez como esos 10 espías que dijeron, no, es que miren, es que sí, está bonita, hay abundancia. Vi cómo habían los racimos de uvas, etc. Pero no, nos van a comer esos gigantes. Pero como decía, ¿verdad? Aquí la parte importante. Pero si vas con Dios y Dios va delante de ti, tú vas a conquistar lo que Dios ya te ha entregado. Amén. Entonces vemos que pasan los años, pasa el tiempo. Y muchas veces esas promesas de nuestro camino, en nuestros desiertos, se van diluyendo, se van quedando, las vamos olvidando. ¿Sí o no las vamos olvidando? Yo creo que cuando empezaste en el evangelio podías haber dicho, Señor, yo sé, yo abrazabas cada promesa, abrazabas cada vez que te reunías. Sí, yo soy esto, gracias Señor por bendecirme. Pero en el caminar en esta travesía sobre esta tierra hemos olvidado y tal vez hemos permitido muchas cosas. Pero no te voy a hablar ahorita de eso, sino de ese valiente, ¿verdad? De ese padre que se levantó, de ese gibor, y que como por la ley de Moisés tenía derecho. Amén. Dice y dice que pues la herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Entonces Caleb tuvo una hija, se llama Axa. Y Axa también hizo una petición delante de su padre. Fíjate, ¿qué le ministró Caleb a su hija? La valentía, el esfuerzo, el trabajo, una mente de triunfador, una mente de conquista, ¿verdad? Buscar las promesas del Señor, ir hacia adelante, no retroceder. Entonces la petición fue de una mujer osada, porque traía una genética, ¿qué? De un valiente. Porque acuérdate que decimos, una herencia puede ser una propiedad, ¿verdad? Pero también dice la palabra del Señor que viene una herencia genética. Y la genética era de un valiente. Entonces dice en Josué 15:19, concédeme un gran favor. Respondió ella, ya que me has dado tierras en el Negev, y dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las zonas bajas. Fíjate, fue en el día de su boda. Fue una mujer que se atrevió, a veces nos dan algo y tal vez hasta lo menospreciamos, o nos dan algo porque el desierto del Negev dice que era un desierto donde no producía, era árido, ¿verdad? ¿Qué más? Un desierto, dice, no cultivable, no tenía propósito. Pero ¿qué sucede cuando ella se atreve? Es osada, es valiente. Y tiene la forma de saber que su padre, porque si era un valiente y sabía cómo el protocolo, cómo de ir delante de Moisés, ella lo aprendió desde pequeña. Cómo nos comportamos como padres para pedir algo, tal vez a nuestro padre sanguíneo, o a nuestro jefe, o a nuestras autoridades, cómo nos acercamos. Ella lo aprendió desde pequeña. Ella dijo, mi papá fue un hombre valiente, pero también fue un hombre sujeto. Porque dice que los que conquistaron Canaán, ¿quiénes fueron? ¿Todos los que salieron de Egipto? No, dice que fueron aquellos que nacieron en el desierto, los de 20 años para abajo. Y los únicos
heredaron esas tierras fue Josué y Caleb, 2 de tantos y sus familias. Entonces, ¿qué sucedió con ella? Pues que también ella dijo, Señor, ¿verdad? Yo también quiero mi porción. Yo sé que es una tierra que no me costó a mí, pero que le costó a mi padre, que conquistó para sus generaciones. Porque una herencia, ¿qué te hace estar? Una herencia, ¿cuáles son los beneficios de una herencia? Ayúdenme. Puedes estar confiado en el futuro, gracias Lili. Va a haber un bienestar, pero también vas a continuar un legado. ¿Sí o no, hermanos? Yo creo que es algo que ella pues dijo, bueno, ya voy a otro lugar, pero me has dado algo importante, pero Señor, no me quiero quedar, Padre, dame, yo quiero producir. Yo quiero ver que eso a lo mejor donde la gente dice, un matrimonio, no te va a ir bien, mira cómo son, mira, no tiene ni siquiera dónde caerse, ¿qué te va a ofrecer? Es muy joven. Y cuántas cosas podemos venir, ¿verdad? Puede venir a nuestra mente. Pero ella dijo, Padre, por favor, dame esas fuentes. Dame esa agua que vas a producir. Yo voy a trabajarla. Yo voy a ser osada como tú. De donde no hay, dice la escritura, en donde no hay oportunidad, yo voy a hacer esa oportunidad. En donde dicen que no me voy a levantar, yo me voy a levantar, porque lo traigo en la genética de un valiente. Entonces vemos cómo esta mujer, ¿verdad? Y fíjate, ¿sabes qué significa el nombre de Axa? Adorno. Rompiendo los velos. Porque ella, en donde ella adornó, lo que tocaba lo adornaba, lo que hablaba lo adornaba, lo que tenía lo adornaba. Tal vez ese matrimonio que iba a empezar ella, lo iba a empezar a cultivar, a amar, a bendecir. Iba a empezar a poner las cosas más importantes, el perdón, el amor, lo que había aprendido de un padre. Iba a empezar a trabajar sobre una tierra que le estaban otorgando. Lo imposible Dios lo hace posible. Pero lo que aquí decía Jessica el viernes, ¿verdad? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? Fue un padre valiente y fue una hija osada, ¿verdad? Entonces ella pudo embellecer todo lo que le otorgaban. Ella pudo embellecer ese desierto en paraíso con la ayuda de Dios. Amén. Pero no me voy a quedar ahí. Mira, la osadía es cualidad, dice que es una cualidad de audacia, de valor, de valentía, de fe. Por eso te decía, ¿cuántas veces hemos abortado esa fe? Y esta mujer, esta hija de un valiente y que se casó con otro valiente, ahí lo ves luego en la historia en la Biblia, ¿verdad? Esta mujer recibió esos beneficios, porque aquí nos habla de Josué, ¿verdad? Y tú sabes que anteriormente los que recibían la tierra prometida, la porción eran los valientes, los varones. Porque habla y Caleb y ¿cómo se llama? Y díganme un valiente. David, ajá. ¿Cómo? Gedeón, otro valiente. Entonces todos ellos pelearon y conquistaron algo. Nosotros somos esos valientes en este tiempo y que estamos conquistando para nuestras generaciones. Amén. Entonces ya vimos que hay un valiente que se levantó, que dejó una herencia de tierras, ¿verdad? Para que continuaran su legado, para que producieran sus hijos, pero que también hubo una genética que se levantó como ese valiente, porque traía una genética de guerrera. Amén. Entonces vemos, dice que son aquellas que se atreven, que olvidan ese temor. Y necesitamos nosotros, vamos a entrar a otra parte de la historia. Amén. Entonces nos quedamos con Axa y nos quedamos con Caleb. Amén. Dice Números 26. Ala, Noa, Ogla,
Milca y Tirsa. Y fíjate, aquí vamos a ver otro tipo de valiente. Dice que Zelofejad significa sombra que hace temblar. ¿Y qué es la sombra? ¿Qué es la sombra? ¿Que es figura de qué? De una cobertura, exacto, de una paternidad. Amén. Entonces, Zelofejad era una cobertura que hacía temblar. ¿Eso a qué viene a tu mente? Tal vez era un papá violento. Tal vez era un papá duro, estricto, rígido. Sombra de miedo, sombra de pavor, sombra de temor. Cuando alguien venía tomado, ¿qué hacíamos? ¿O qué hacían? Corrían, ¿verdad? Cuando venía que no hiciste lo que tu papá te dijo, corrías. O que tal vez, díganme algo, una experiencia. Pero había que, ¿por qué? Porque tu papá te daba miedo. Imponía. Exacto, exacto. Entonces, ese tipo de hombre era una cobertura. Y dice también que dice que en la raíz siríaca dice que es primera, significa primera ruptura, o sea que era un primogénito. Y el primogénito, ¿qué le otorgaban? Doble porción, doble bendición, amén, ahí está. Entonces, y dice que era hijo de Jefer, y Jefer significa foso o vergüenza. Fíjate cómo son las paternidades. El nombre nos da nuestra identidad, pero sí sabes que el nombre tiene dos vertientes, el bueno y el malo, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, bueno, aquí nos vamos a, ¿cuántas hijas tuvo Zelofejad? 5. 5. ¿Número de qué? ¿Es el 5? Número 5 es el número de gracia. Amén. ¿Ok? Veamos. Las hijas de Zelofejad. ¿De quién eran las hijas? Parece trabalenguas ya. De Zelofejad. Amén. Ok. Números 27:2. Palabra de Dios para todos. Dice: ellas se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes y ante toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro y expusieron su caso. Vamos a ver ese punto. Porque ellas se presentaron. Porque como ellas, la ley decía que solamente a los varones, entonces ellas ni siquiera estaban, ¿verdad? Eran dignas o estaban registradas para tener ¿qué? Una herencia. Imagínate cómo fue el pensamiento de estas mujeres. ¿Fue difícil? ¿Fue difícil? Sí, porque cuando tú no eres parte de algo, te sientes menos, te sientes desechada, te sientes abandonada, te sientes frustrada. Entonces ellas sabían, por eso te decía, así como Axa vio cómo su papá se presentó delante de su líder y pidió, ¿verdad? Lo que él había conquistado, lo que él había trabajado, en lo que él había puesto sus pies. Dice que todo lo que pisemos con la planta de nuestros pies será nuestro. Lo que él conquistó en esa conquista de Canaán, lo vio su hija. Entonces, estas mujeres también, yo me imagino que nacieron en el desierto. ¿Sí? Porque ellas ya iban a entrar. Y ahora ellas, ¿a dónde iban a ir? Es como nosotros en lo natural. Si no tenemos una herencia y vamos a ir a nuestro Canaán, a un matrimonio, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? No tengo dónde vivir. Viene la preocupación, viene la ansiedad, viene la angustia, viene el temor, ¿verdad? Viene el pavor. Eso es lo que ministró un padre. Pero fíjate, dice, y ante todos los que estaban ahí reunidos. Sí sabes que en la tierra de reunión siempre se hacían
juicios para bien o para mal se los presentaban a Moisés, porque Moisés era el representante para atender a un pueblo en sus necesidades. Ahí en ese lugar, ahí venían los litigios buenos a favor como aquellos en contra. Había casos fuertes, pero mira, dice también, y expusieron su caso. No les daban la oportunidad. Nunca se había visto esa situación en el caso de ellas. Pero ¿qué pensaron? O nos unimos o nos morimos. Pero no unirnos como aquellas mujeres que en este tiempo se unen para violentar y para exigir y para demandar. No, sino ellas, tal vez vamos a echar a volar nuestra imaginación. En su casa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la tierra prometida. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a vivir? Eran solteras. ¿Qué vamos a hacer? Estaban preocupadas. Y yo creo que tú y yo también podríamos estar preocupadas. Pero dice en el 3, nuestro padre murió en el desierto. Él no estaba entre los seguidores de Coré que se juntaron en contra del Señor, sino que él murió por su propio pecado y no tuvo hijos varones. O sea, su papá se murió en el desierto. Entonces quiere decir que eran huérfanas, ¿verdad? Estaban preocupadas definitivamente, pero dijeron, Señor, yo creo que dijeron, pues hay que hablar, hay que reunirnos y vamos a ver qué es lo que ellas en esa mesa empezaron a dialogar. Y dice en el 4, desaparecerá de su grupo familiar el nombre de nuestro padre solo porque no tuvo un hijo varón. Nuestra petición es que nos asignes nuestra parte del territorio junto con las que se asigne a los hermanos de nuestro padre. Se atrevieron, fueron osadas, buscaron la forma de acercarse. Fíjate cómo fue el protocolo. No murmuraron, no fueron a los que no tuvieron un respeto hacia sus autoridades. Sabían que Moisés en ese tiempo estaba al frente como ese libertador. Había el sacerdote Eleazar, pero también habían los principales de cada clan, de cada tribu. Y ellos tenían que disertar. ¿Y qué sucedió con todo esto? Que a los ojos de otras mujeres tal vez dijeron, no, estas no tienen, mira, ¿cómo es posible? Irrespetuosas, rebeldes, necias, insensatas, ¿cómo se atrevieron? ¿Quiénes son ellas? Si la ley dice. Pero muchas veces tenemos que ir en contra de las costumbres. Pero yo creo que ellas, todo lo que vieron en el transcurso del desierto, abrir el mar, ¿verdad? El maná, la codorniz, cuando salió agua del árbol, todo lo que ellas vieron, cómo conquistaron esos territorios imposibles, esos muros de Jericó, todo lo que el Señor manifestó su gran poder. Ese era el Dios, ese era el Jehová de los ejércitos, el varón de guerra, el que iba delante de ellos, que ya estaba estableciendo, ¿verdad? Esa heredad para ellos. Se los dijo desde antes de salir de Egipto. ¿Y qué hacen? Necesitamos ese territorio. Necesitamos algo sólido. Necesitamos seguir el legado de nuestro Padre. Porque cuando nosotras nos casamos, ¿qué sucede? Ya no somos Ceci Aguirre, le pertenezco a mi papá, sino ahora soy Ceci Rendón, a mi nuevo papá, a mi esposo, a mi esposo. Entonces, lo que a lo mejor era para mí, ahora lo voy a compartir, ¿verdad? Pero si ellas no tenían nada que iban a hacer, pues pobres. Dice, las hijas de Zelofejad, vamos a ir viendo. Mala, fíjate, lo que el padre les ministró y lo que ellas eran en realidad. Dice, enferma, débil, insegura, miedosa, temerosa, gastado, desgastado. Ahí nos vamos a quedar por el momento. Una mujer débil, una mujer enferma, una mujer insegura.
hoy sí, yo pienso que hoy sí. Sí, Señor, gracias. Yo hoy me voy a levantar y voy a trabajar y voy a bendecir a mis hijos. Sí, Señor, hoy yo voy a empezar a levantarme temprano, a hacer mi faena y, Señor, voy a leer tu palabra. Ah, qué bueno, pero ¿qué pasaba? No puedo, no leo, no, me siento débil, estoy cansada, ¿para qué sirvo? No me gusta. Es que, ¿cómo era la actitud de ellas en ese proceso? Que las llevó el Señor a confrontarlas. ¿Cómo las confrontó? Ok, ya voy a empezar a repartir la tierra. Ya también murió mi siervo Moisés. Ahora viene mi siervo Josué, ¿verdad? Pero en un momento dado, ¿cuál es? ¿Estás segura para ir a esa tierra? La tienes que trabajar, tienes que producir, tienes que sembrar, tienes que estar fuerte para las batallas, tienes que empezar a avanzar, tienes que saber qué tipo de tierra es la que te estoy entregando, como a la manera de Axa, el Negev. Entonces, ¿realmente te sientes fuerte? Yo creo que ellas en esa mesa decían, ¿sabes qué, hermana? ¿Sabes qué, Noa, Ogla, Milca y Tisa? Yo mala me siento enferma. Siento que todo el tiempo, aunque escucho y he visto las promesas del Señor, no le creo a Dios. ¿Sabes por qué estás enferma? Porque hay un alma enferma. Y un alma enferma que está divagando, que hoy se adora, hoy sí canta, hoy sí escucha, hoy sí sirve, hoy sí perdona, hoy sí ama, pero mañana no. Una aquella que está desgastada, aquella que dice no puedo más. ¿Se acuerdan de Agar, verdad? ¿Qué hacía Agar? Estaba desgastada. Estaba desgastada. Porque dejó de mirar al Señor. Porque dejó de creerle a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros en esa enfermedad decimos, Señor, ayúdanos? Algo que decíamos en la velada, ¿verdad? Hay un pueblo enfermo, ¿por qué? Porque nos amargamos como a la manera de Ana. Hay un pueblo débil, ¿por qué? Porque estamos bajo nuestras pasiones, como a la manera de Sansón, enfermo, débil, que así como a él deberíamos de estar fuertes, pero nos enfermamos hasta por lo que escuchamos. ¿Qué le hemos dado? Que decía en la profecía. ¿Sí se acuerdan lo que decía la profecía, verdad? Escuchamos esa serpiente, ese veneno de serpiente. Es aquel que te cuchilla. Ya viste, no sirvas. ¿Para qué? Hay otras iglesias mejores. No, mira, es que nos hacen de menos. No, es que mira, ya te diste cuenta que lo que hacemos ni siquiera nos lo agradecen. Ay, no, ya te diste cuenta que aquella canta bonito, pero yo lo haría mejor. ¿Qué escuchamos? Estamos enfermos del alma, enfermos del cuerpo. ¿Cuántos en este tiempo vemos cuántas enfermedades se están manifestando y son enfermedades de este siglo? Uno de ellos es la ansiedad, es la depresión, es la diabetes en niños, el cáncer. ¿Qué otra enfermedad del día? La depresión, la ansiedad. La ansiedad es una de ellas, es la ahorita como el plus, ¿verdad? Y eso nos enferma. ¿Qué escuchamos afuera? Pero como en el caso de ellas, se presentaron delante de su líder. ¿Cuántas de nosotras nos presentamos delante de nuestro pastor? ¿Cuántos días nos presentamos como iglesia delante de nuestros líderes? No dijeron, a ver Moisés, quiero que me des porque, no, ahora ya hice una revoltura aquí en el campamento con todas las mujeres, las que somos huérfanas, las que no tenemos derecho, y ¿qué crees? Ya ahora sí te vamos a exigir. No, ¿verdad?
Porque mira, yo creo que ahí si lo hubieran hecho, ahí se la sacaba el Señor. Pero en este tiempo dice el Señor que ha extendido el tiempo. ¿Por qué? Ha extendido su misericordia para que vengamos y muchos seamos alcanzados, ¿verdad? Entonces, esta es la forma. Tendríamos que analizarnos de que estamos enfermos, de la mente con esos pensamientos sucios, pervertidos, de la mente con esos de pequeñez, de que no soy nada, como decía Mefibosé, soy un perro muerto. ¿Cuántos se sienten así? Cuando el Señor te dice, tú eres valiente, tú llevas la genética del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú eres una hija y un hijo de guerreros, tú eres eso para conquistar. Tal vez es imposible las cosas que tú quieres. Ahorita para que terminen una carrera de médicos dicen, no, de médico no, es muy largo, mejor de esto. ¿Por qué? ¿Por qué nos limitamos? ¿Por qué no impulsamos? Tal vez nosotros morimos en el desierto, no logramos esas cosas, pero tenemos que impulsar a los nuestros, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, aún a nuestro esposo. Tú puedes, un negocio, pues no sé, vamos a darle, y si no, pues ni modos, le volvemos a intentar. Pero tenemos miedo. Es que dicen que ya va a estar esto, es que ya subió aquí, es que dicen que la guerra, es que, por favor. Somos el pueblo escogido, bendecido por Dios, amén, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Y mira, algo importante que dice aquí también, que es una mujer de parto. Yo me imagino que también era la primogénita, así como Zelofejad. Entonces, ella era la primogénita, pienso, dice mujer de parto, ¿verdad? Pero también dice una mujer que implora, que suplica, que suplica. ¿Cómo pedimos las cosas? ¿De qué manera? En la forma de pedir está el dar. Pero cuando nosotros pedimos incorrectamente, nos ofendemos que esa respuesta sea negativa, porque no estamos en ese protocolo, en el orden de Dios, en el diseño de Dios. Nos decía Naye, ¿cómo fue Esther delante de su amado, delante del rey? ¿Cómo fue? Había una necesidad. El pueblo estaba por ser aniquilado. Muchas veces nuestros hijos están, ¿verdad?, en esa devastación. Hay un decreto de muerte. Ustedes ven hacia afuera y hay un decreto de muerte, de violencia, de iniquidad, de perversión. Pero ¿qué sucede? Que Esther dijo, lo voy a hacer, pero primero voy a conquistar el corazón de mi amado. Voy a empezar, yo sé que le agrada al rey, yo sé cómo conquistar al rey. No voy a decir y hacer alborotadora, insensata, ¿verdad? Ahí, ay no, pues mira, es que el que tienes tú ahí, él es Amán, mira, no, supo cómo conquistar. Tal vez ni tú ni yo hemos tenido la libertad o la bendición de tener esa herencia que tanto hemos anhelado. ¿Por qué? Porque hemos sido insensatas, porque hemos sido necias, porque hemos estado enfermas de la mente y del corazón, que le exigimos a Dios como Él si fuera nuestro siervo. Nosotros somos siervas de Él. Nosotros somos siervas de Él. ¿Y cuál era el protocolo? Respetar a tus autoridades. Cuando el pueblo de Dios se rebelaba, no conquistaban. Muchas veces así era también en la vida de Mala, porque tuvo un padre de una cobertura de temor y también sus antepasados eran vergüenzas, de vergüenza. Y algo que venía de Mefiboset, porque dice que él estaba en una tierra de vergüenza. Ahí lo llevaron a heredar, pero ese no era el plan verdadero y genuino de Dios. Tal vez estamos en una tierra de vergüenza, seca, donde no producimos, no se produce, pero ese no es el plan de Dios. Es que ahí nos metimos o ahí nos metieron nuestros padres. Tal vez no te has levantado en la economía, y por más que haces y buscas y ¿sabes qué?
También porque no sabemos los protocolos. Dice el Señor, busca primero el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Decía también en Malaquías, cumple para que el Señor reprenda al devorador. Prueba, hermano, prueba, hermana. Quitemos estos pensamientos, esta enfermedad, aún en una mano seca en la que la reprimimos. No, esto es mío, esto es para mí. Y no estoy haciendo publicidad, esto es personal. Cada quien va a tomar su decisión, porque o eres una mujer que va a suplicar, que va a pedir el favor del Señor, o vas a ser aquella mujer miedosa y temerosa, desgastada y enferma. ¿Queremos ser esa mala? Yo no, yo esa mala no, mejor la buena, ¿verdad? Amén. Dice Noa, inestable, errante, vagabunda, tambaleante. Aquellas que ahorita dicen, hoy voy a cambiar, a hacer bien mis maletas. Ese es algo que me gusta. ¿Por qué? Porque así era Lupita D'Alessio. Pero ¿cuánta multitud tenía? ¿Y quién pagó las facturas? Su familia, no su público. Nosotros no seamos jactanciosos o como aquellos, ¿verdad? Yo voy a hacer esto. No. Nosotros solamente, como dice, dejemos de ser inestables. ¿Qué es una persona inestable? Insegura. Es como cuando estás en tu familia. ¿Por qué te cansas de corregir? ¿Por qué te cansas de instruir lo que decía Jessica? ¿Por qué te cansas de decir no a lo que tienes que decir no? ¿Por qué te cansas de poner límites a tus hijos? Imagínate si Caleb hubiera sido inestable, se hubiera quedado tirado en el desierto. Se hubiera quedado tirado en el desierto. Entonces, nosotros, ¿en qué momento también nos podemos quedar tirados en el desierto por esa inestabilidad? David fue un hombre inestable, porque tampoco pudo poner orden en su casa. Y qué difícil nos cuesta poner orden en nuestra casa. El congregarnos simplemente, hermana, iglesia. Hoy no, hoy sí no. Me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones a Cancún, porque son 2 semanas y ¿verdad? Ya tiene años que no salgo. Me voy, pastor. Bueno, ni siquiera le pido permiso al pastor. Bueno, no permiso. Me voy, pastor. Me voy, ahí se ven. Porque hoy voy a disfrutar de mi trabajo, voy a disfrutar de mi vida, voy a disfrutar de mi diversión, voy a disfrutar de lo que Dios puso, esa tierra, con ese mar, ¿verdad? Turquesa, con ese un coquito y todo eso. Ahí, adiós, bye. Pero mañana voy, una persona inestable. Una persona que no tiene firmeza, no tiene convicción, no tiene determinación. Amén. Y que no va a conseguir nada. Ogla, dice casa de una perdiz incierta. Fíjate que dice que Ogla, si alguien me quiere leer Jeremías 17:11, por favor. Sí, Lili, aquí, el micrófono. Ay, Arturito, por favor. Pastora, se le quería dar el significado de inestable. Sí, dice amén. que una persona inestable dice que es una persona que no tiene firmeza, ni equilibrio, ni constancia. Que Dios le diera las instrucciones. Ajá. Levantaron un becerro de oro, ¿verdad? Porque no supieron esperar la instrucción. Entonces ellos levantaron su propio ídolo, ¿verdad? Que querían que le respondiera a ellos, ¿verdad? No supieron perseverar ni esperar en las instrucciones que Moisés ya les había dado. Hay una parte que dice ahí, ¿me puedes volver a leer? Ajá. Dice, inestable, dice que es una persona sin firmeza, equilibrio o constancia, propenso a cambiar, moverse o descomponerse fácilmente. Así es. Así caminaba el pueblo del Señor, fácilmente de descomponerse.
no tenían la constancia. Hoy queremos maná. Señor, danos de comer, les dio maná. Ay, no, Señor, hoy queremos carne. Los codornices. Ay, no, es que hoy esto. Ay, no, es porque nos sacaste de allá, anhelamos los ajos y las cebollas. Inconstancia. Fácil de moverse. Ay, bueno, es que Moisés no baja, que a lo mejor ya hasta se murió, porque sabían que la presencia de Dios era importante. Tardó 40 días y 40 noches arriba. Y dijeron, Aarón, ¿qué crees? Haznos, necesitamos, porque eso es lo que aprendieron en esa tierra de esclavitud. ¿Y qué hizo Aarón? Ay, sí, mis amores. Pastor, vamos a hacer una disco, amén, aleluya. Pastor, vamos a hacer esto, ¿verdad? A mí me gustaría hacer aquello. Una inestabilidad. Cuando hay firmeza y convicción. Estas chicas que no vieron en el caminar, tú que no has visto en tu caminar cristiano, ¿cuántos salieron contigo en una salvación? ¿Qué dices? Mi familia, mi tío, mi primo, ay, vamos, conocimos al mismo tiempo. Y si tú ves, ¿cuántos siguen al Señor? ¿Y sabes por qué? Porque fueron inestables. Ay, no, es que yo desde que busco al Señor me va rete mal. Y yo digo, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no pasara algo en tu vida, entonces no había propósitos. Porque lo que Dios nos va a quitar es la mentalidad de allá de esclavos. Nos va a quitar las cosas de Egipto. Nos va a quitar esas cosas que nos pervierten, que nos atrapan, que nos seducen, que nos meten en el lodo cenagoso. Por eso nuestros pies no están firmes, nuestro caminar no es seguro, nuestra fe no está sólida, nuestras promesas ni siquiera tampoco están, ¿verdad?, claras, porque cavilamos en el pensamiento del humano, del mundo, de este sistema, y es algo peligroso en este tiempo. Porque ya nos estamos acondicionando a, ya ves en la tele, ¿verdad? Los amores nuevos, las familias nuevas, las relaciones nuevas. Ay, hasta nos quedamos. Ya vemos también una familia disfuncional, que ahora los animales están más felices que los humanos. Y que por culpa de ello ya nos subieron nuestro alimento de nuestros animalitos. Entonces, una persona insegura es eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido inseguridad? Porque no servimos, no hemos ido de gloria en gloria, porque si predicábamos, ya no te fuiste al otro nivel de enseñanza. Porque si profetizabas, te quedaste enclaustrado. Ay, no, yo ya no voy a profetizar porque ni me hacen caso y siempre me andan criticando. Inestable. Inestable. Ay, ahora sí yo voy a ir a buscar trabajo. Me voy a levantar a las 7 de la mañana. Ay, no, hace mucho trabajo. Ay, hace mucho frío, hace mucho calor. Ay, no, es lunes. Inestable. Y eso ven nuestros hijos. Entonces, cuando ellos son lo que nosotros somos, ¿qué dicen? Te enojas, te inconformas, pero es lo que nosotros estamos ministrándoles, dejándoles por herencia. Y aparte una tierra donde no van a producir. Una tierra donde solamente el que es osado va a ver más allá, como esos 2 espías. Y dice, mira, Ogla, casa de una perdiz incierta. Ogla. Dice que Jeremías 17:11, yo se los voy a leer. Dice, el que acumula riquezas en forma deshonesta es como perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de su vida lo abandona. O sea, es aquella que se hace de riquezas deshonestas y que dicen, esto es mío, y san se acabó. La perdiz es un ave muy pequeñita, pero también dice que es figura de un amante. Se adueña de lo que no es suyo, trae ruina
y desintegra los hogares. Por eso te decía, ¿cuántos aún estamos anhelando lo de otros? ¿Cuántas son amantes porque destruyeron el hogar de otras? ¿O hay amantes porque pertenecíamos a una congregación y ahora estamos en otra? Por eso dice, se adueña de lo que es suyo. ¿Quién se adueñó en la Biblia de lo que no era de ella? ¿Rebeca? No. Acán. Acán codició lo de esa tierra que dijo, de esa tierra de maldición que dijo, no quiero que traigas nada. ¿Qué has llevado a tu casa? ¿Mande? Los ídolos también, esa sí estuvo buena. También la de Raquel, se llevó los ídolos. ¿No será que te has llevado los ídolos a tu casa nueva? ¿No será que tus hijos han traído ídolos también? ¿No será que nosotros como iglesia hemos traído ídolos? ¿Hemos traído lo abominable, lo maldito que está en el mundo? Y lo escondemos. Ay, no, que no me vea, porque me gusta la lana y no me importa. Muchas venden hasta el cuerpo, venden los selfies. Yo veo cristianas en el Face, en el Face, o bueno, ahora yo nada más puro Face porque yo no veo lo demás. Y yo digo, gente del altar haciendo lo de allá afuera, trayéndose un manto de oro. La prosperidad, hablando de una prosperidad que Dios no te la ha dado. Porque por eso te decía, cuando tú buscas a Dios, si algo te pasa, si algo sucede, si no caminas con pues siempre sales de un problema, entras a otro, es porque el Señor te está refinando, te está puliendo. El Señor te está llevando a esa condición de que te levantes, a que reconozcas qué unciones traemos de murmuración, de pleitos, de mentiras, de hechicería. Ahorita está al 100, ahorita está al 100. Gente dentro de la iglesia que está cavilando en dos pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque dice, si no pega Juan, pega tú. De verdad, hermanos. Entonces, se adueñó. ¿Y quién se adueñó? Ya me llamaba la atención porque, ¿sabes quién era la que tomaba lo que no era suyo? Jezabel. Y Jezabel es un espíritu y es una entidad que no respeta autoridad, que no respeta las cabezas, que no respeta al rey y que toma lo que quiere para beneficio propio. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado cosas que no nos competen para nuestro beneficio? Y que hablamos mal de la autoridad que Dios nos puso como cabeza, porque el varón es la gloria de Dios. Y entonces nos acondicionamos a lo que allá afuera están diciendo. No te juntes para que un hombre, yo no necesito un hombre, a mí no, yo puedo. Ahorita con tantos recursos que está dando el gobierno, ¿verdad? Tantas situaciones, yo puedo, mira, ya tenemos más oportunidades, yo puedo con mis hijos. Sí, los vas a llevar como esta perdiz, que cuando lo tengas no te vas a sentir satisfecha. Tenemos que dejar esa unción de desear lo que otros quieren. Ay, es que a mí me gustaría ser como el pastor Moy cuando ora. Mejor sé tú y di, Señor, ¿qué tienes para mí? No seamos copia de copia. Ah, es que a mí me gustaría ser como la iglesia de ahí bien grande, ya saben, ¿verdad? Las que Chile. Trabajemos, hermanos, porque ahí hay protocolos, ahí hay enseñanza, ahí hay límites, ahí hay instrucción, ahí exhortan, ¿verdad? Ahí corrigen, ahí hay protocolos también, requisitos para, acorde a la palabra. Entonces, mira lo que era ella, ¿verdad? Entonces, una mala paternidad que podamos tener, dice que entonces hay una
una influencia o una unción mala en los hijos. Amén. Los papás se tienen que preocupar qué están haciendo ahorita los padres. Los padres, como decía la hermana Jessica, sí. Y creo, hermanos, que tenemos que poner, allá está ¿cómo se llama? Leo. Y creo que tenemos que estar atentos y escudriñarnos qué es lo que hicieron estas mujeres cuando se juntaron en su mesa. A ver, tú eres esto, tú eres aquello. Tú serías capaz de decirle a una hermana, con sinceridad. Un ejemplo, Fabi, te voy a tomar. Fabi, eres mentirosa. Eres alborotadora, Fabi. Cambia, Fabi. Eso no te va a ayudar. Mira, Dios te quiere dar lo mejor, un buen trabajo. Pero con tu actitud deshonra a Dios y hace que tu tierra sea estéril. Mejor deja que Dios cultive. ¿Somos capaces de ser verdaderas? O porque, ay, no, es que me va a dejar de hablar, mejor no. A ver, Leo, sí. Sí, gracias, pastora. Ay, Yo veía aquí otra característica sí. en Jeremías 17:11, Ajá. que dice, es como perdiz que empolla huevos ajenos. Ajá. Entonces, yo lo que entendía también es que es como extremadamente maternal, Sí. sobreprotectora, porque Sí. esa es una característica de los que empollan pues, huevos que no son suyos, querer proteger o sobreproteger, ¿verdad? Sí, es esa parte en la que se acuerdan de Absalón cuando decía, no, espérate, mi papá no te va a hacer caso, yo voy a ver tu casa, a ver, dime, ¿andas con fulano? No te preocupes, yo te doy chance, no te preocupes, yo te doy chance, porque mi papá ni te va a poder atender y te va a decir otra cosa, pero yo que soy bueno, yo que soy amable, yo que sé lo que tú necesitas, bueno, ese es un Absalón, que con esa cubierta de maternidad está engañando, porque es eso la perdiz. Ahora, si nos vamos del punto positivo, dice que la perdiz es como ese pequeña ave insignificante, pero ¿sabes a qué lo caracteriza o a qué lo asemeja? Cuando David huía de Saúl, que se sentía pequeño, tenía que huir, tenía que correr, tenía que volar, medio volar, porque las perdiz, su fuerza es que caminan rápidamente, pero no vuelan, no son de mucho vuelo. Entonces, así estaba David. ¿Qué te ha perseguido en tu caminar? De que somos amantes. Debemos de dejar esas pasiones desordenadas, porque hay pasiones desordenadas. Nos gusta el que no debemos, miramos al que no debemos, ¿verdad? Engañamos a la que se nos hace fresa fácil de engañar y burlarnos. Eso eran las hijas. Por eso nos tenemos que reunir y decir, a ver, ¿quién soy yo? Escudriñate y reconoce tu condición. Y dice Milca, reina o abogada. ¿Qué hace la reina? La reina tiene un cetro, la reina gobierna, pero la reina está sujeta a su rey. Entonces, la reina, como aquella Jezabel, puede ser esa reina malvada, porque si te das cuenta, cada una tenía su lado negativo y su lado positivo. Nuestro nombre nos da el carácter y el destino de nuestro propósito en esta tierra. Pero de nosotros depende cómo lo vamos a conducir. Entonces, la reina como la Jezabel, la que se apodera de todo, la que usurpa, la que no le gusta la profecía, si yo soy esa mujer que seduce a los del altar, seduce a hombres o seduce a mujeres, tenemos que ver si esa influencia la tenemos y renunciar y acercarnos como se acercaron estas hijas, en esa unidad, en ese acuerdo, en esa esperanza, en esa humillación, en ese reconocimiento de dejar lo que no le agradaba a Dios. Entonces la reina también fue la abogada como Esther. Y mira, la quinta.
Tirsa. Y Tirsa nos habla de deleite. ¿Casualidad o no casualidad? ¿Somos la alegría? Era una mujer que se atrevió a dejar esas marcas de temor, de vergüenza, de sequedad, de insensatez, esa unción de perversión, de aquello que nos viene persiguiendo, de aquello lo que nos dejaron nuestros padres, porque dice que heredamos la mala manera de vivir de nuestros padres. Pero si nosotros como una iglesia, ¿verdad? Como esa iglesia de la hija de Zelofejad, viene y sabe cuál es la forma de acercarse al Señor, de decir: Padre, hoy traigo esta necesidad, mi hijo no puede salir de las drogas. Mira, yo veo que es una tierra que se está yendo, porque a veces lo dejamos. Ay, pues yo no puedo, le digo y no quiere. ¿La vas a dejar o te vas a levantar como esta mujer? Pero no vas a violentar, no le vas a exigir a Dios, te vas a acercar a las autoridades, porque lo que hicieron estas mujeres es honrar a sus autoridades. ¿Los hijos honran a sus autoridades? Ay, este viejo ya está viejo. Ay, esta vieja ya está arcaica. Y algo que decía Jessica, ¿quién nos está instruyendo? ¿La IA? ¿Las redes sociales? ¿La televisión? Entonces sí hay que pensar mucho eso, hermanos. Que como esas hijas, como iglesia, cada una tiene que reconsiderar qué es lo que tenemos y qué es lo que Dios quiere forjar en nosotros. Amén. Entonces necesitamos nosotros llegar a la estatura de Tirsa, hacer ese deleite, hacer esa alegría del Señor, a estar en esa placentera como aquella Noemí. Venía amargada, así veníamos muchas, afligidas, destrozadas, ¿verdad? Violentadas, quebradas, hablando como iglesia, porque aún somos iglesia y la iglesia la forman familias. Los hijos, ¿cómo vienen? ¿Acaso los padres se han entendido para ver? Lo decía Jessica también, se han preocupado. A ver, hijo, ¿de qué necesitas? A ver, yo te veo así, yo veo que ya te estás pintando mucho, yo te veo que ahora, ¿qué traes ese aretito? Ahora, ¿por qué ese tatuaje? Porque tú eres una nación santa, que es casta, que se cuida, que sabe que eso le agrada a Dios. No solamente de decir, pues yo soy una iglesia santa, sí. ¿Y si te escaneamos? Pero estaba la presencia de Dios en ese lugar donde se daban las respuestas. Y mira, dice Números 27:5, Moisés llevó ese caso ante el Señor y dice, ¿quién le dijo a Moisés? O sea, él no dijo, ay no, pues es que ustedes decía una hermana Nayen en los intercesores, no solamente oremos por algo, hagamos nuestra la petición, porque Moisés la hizo suya. Y dice que fue al Señor y le dijo, fíjate, la petición de las hijas de Zelofejad es justa. Dale su parte de tierra para que hereden a sus descendientes entre los hermanos de su padre. Darles lo que hubiese correspondido a su padre. O sea, su padre no está, ya no existe, pero dáselos. Hoy yo cambio esa ley. Hoy yo les otorgo lo que han pedido. Fue el medio, fue el recurso, pero todo fue en un orden. No fue todo así como a la Viva México, no. Tuvo un protocolo. El protocolo, el orden te va a bendecir. Dice, diles también a los israelitas, en caso de que un hombre muera sin tener hijos varones, se les asignará su tierra a sus hijas. O sea, es lo que te decía, ok, ya te van a dar la tierra, pero ¿sabes qué? A partir de ahora, si no hay hijas en el matrimonio, al pariente más cercano. Eso es figura de lo que le dieron a Ruth. Cuando le dieron su herencia a Ruth, a la que se va a casar,
a la que venía de la tierra de maldición, a la que no necesitaba recibir nada porque ya estaba condenada. Pero hubo uno que pagó en esa cruz del Calvario, uno que nos empezó a dar herencia, que la llevó hacia esa bendición, hacia ese deleite. Fue una mujer que deleitó al Señor, Ruth. Entonces, ellas pudieron mover el corazón del Señor de tal manera que cambiaron las leyes. O sea, fueron valientes, osadas, ¿verdad? Firmes. ¿Y qué provocaron? Un cambio de ley. Provocaron una bendición para las que ni habían creído. Tú serías capaz de levantarte delante del Señor y decirle, ¿verdad?, una petición para que traiga bendición a tus generaciones, o vas a ser como aquellos, no me importa, que se mueran en el desierto. No. Y dice, cambio de ley, un tiempo favorable, una herencia justa. Era justa porque Dios es un Dios justo. Mucha gente dice, ¿por qué me pasa a mí, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué me pasó esto? Pues, no es justo. No es justo a nuestra mente. No es justo a lo que vemos, a este sistema, a las leyes de este mundo, pero al Señor sí. El Señor sí. Dice, sí, era justo, porque yo te tenía que cambiar, porque quiero renovarte. Quiero que te levantes como esa mujer guerrera, como esa mujer que, como decían en la profecía, no necesita violentar ni acá. No, simplemente, Señor, en esa pasividad, en ese protocolo, en esa súplica, en esa, he pecado contra ti como ese hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció su condición, estaba cochino o maloliente. Así venimos y todavía no nos queremos limpiar. ¿Por qué? Porque queremos seguir en nuestra mala manera de vivir. Entonces, fue una herencia justa y ellas abogaron por sus generaciones. Ellas no tenían herencias por ser mujeres, pero fueron audaces en pedírsela a Moisés. Fueron capaces de reconocer el liderazgo también de Josué. Si dejan a alguien en tu casa, tienes que reconocer a quien dejan en tu casa. Ay, no está mi papá, ¿tú quién eres? Discúlpame, pero ese es el protocolo para la bendición. Si alguien deja a alguien aquí en la casa de Dios que no es el pastor, discúlpame, pero ese es el protocolo y lo que el siervo establece en la casa para que venga bendición. Mujeres tenaces, valientes, con tacto, sabias, 5 número de gracia. Dios las defendió. Dios las defendió. ¿Qué esperaba el pueblo? Como muchos, apedréenla, apedréenla. No, dijo el Señor, es justo. Me conmovieron mi corazón en la forma como las veo. Iglesia, conmovamos al Señor en esa forma. No seamos arrogantes ni rebeldes, ni tentemos a Dios, ni murmuremos, sino seamos dos. Porque lo reconocieron, dice, como su proveedor, como su libertador y como su juez justo. Así lo reconocieron. ¿Cómo reconocemos al Señor? Cuando decimos, Jehová Rafa, mi sanador, Jireh, mi proveedor, El Shaddai, el de los pechos abundantes, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo reconocemos a nuestro Señor? Y dice, para terminar, dice Números 36. Entonces Moisés ordenó a los hijos de Israel, conforme a la palabra del Señor, diciendo, la tribu de los hijos de José tienen razón en lo que dicen, porque la familia de Zelofehad era de la tribu de Manasés y también de José. Esto es lo que el Señor ha ordenado, un mandamiento,
tocante las hijas de Zelofejad, diciendo: cásense con el que bien les parezca, pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de sus padres, de su padre. No yugo desigual. Eso es lo que tenemos que llevarlos. A eso los tenemos que conducir a nuestros hijos. No por el interés, no por la codicia, no por tener un estatus. Como decía Rebeca y Lea y Raquel, que las vendió su padre por ganancias. No seamos ese tipo de padres. Llevemos a la bendición de nuestras hijas. Porque si se casan con siervos y los hijos se casan con siervas, van a estar gozosos como Axa, como esa hija valiente que se casó con un Otoniel, que es el león de Jehová, un hombre gibor. Van a disfrutar de las bendiciones, van a disfrutar de las fuentes de arriba y de las fuentes de abajo. Van a disfrutar un matrimonio donde no tienes que jalar lastres. Van a hablar el mismo idioma, van a caminar de la misma manera, van a alabar al mismo Dios. Así. Pero nos acomodamos, hermanas, hermanos, nos acomodamos. Es la hija de mi amiga. No, discúlpame. Aquí dice que se casen dentro de la familia de la tribu de su padre. No yugo desigual. Así ninguna heredad de los hijos de Israel será traspasada, será mermada, será quitada. No, sino que habrá una herencia justa. Se multiplicará lo tuyo y lo mío, de la misma tribu, de la misma fe, del mismo reino, de la misma familia. Un legado. ¿Para qué? Para que se multiplique. Jóvenes, yo sé que las filisteas, como a la manera de Sansón, eran codiciables, pero hay hijas del reino que también son codiciables, porque dice la palabra: vana es la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Estas mujeres fueron alabadas, fueron honradas, fueron escuchadas. ¿Por qué? Porque temían a Dios. Se despojaron de esa cobertura que traían de su padre. Fueron valientes. Y dice más adelante en esa misma escritura que ellas cumplieron obedientemente con lo que habían dicho, en lo que habían acordado con Moisés. Se cumple con Josué. Y se casaron con sus primos. Entonces, obediencia. ¿Qué es la obediencia? Escuchar atentamente. Escuchar atentamente, no escuchar a todo el mundo, escuchar atentamente a tu padre. Jóvenes, escuchen a sus padres. Dejen escuchar a los amigos. Dejen escuchar a las mujeres de afuera. Escuchen a sus padres. Mujeres, escuchemos al esposo. Aún Abraham le dijo el Señor: escucha a tu esposa, escucha a Sara, porque esa es la bendición, esa es la herencia que yo te di, una mujer prudente. Porque sabes que la herencia de Dios es la mujer prudente. El que nos forma una iglesia prudente es el Señor. Entonces, si escuchamos con atención, ¿qué vamos a conquistar en este tiempo? Y venimos delante del Señor a decirle: Padre, yo sé que soy la más insignificante, la más pobre, la más pécora, la oveja negra, la samaritana, la adúltera. Porque cinco maridos, y con el que estaba era el amante. Pero ¿sabes qué? Ya no me interesa. Hoy voy a dejar esa relación y me voy a alinear contigo, Señor, porque tú me vas a entregar un día a mi esposo. No miremos, no anhelemos lo que otros quieren. Y dice: hay una parte en la escritura que dice en Salmo 2:8:
Pídeme lo que quieras y te daré como herencia a las naciones. Todo el mundo será tuyo. ¿Qué le vas a pedir al Señor? Dice en esta escritura, Salmo 16:5: Señor, tú eres mi aliento y la copa que bebo. Mi vida está en tus manos. Recibí como herencia una tierra maravillosa. Así como aquellas mujeres Zelofejad, las hijas de Zelofejad, que supieron cómo recibir la herencia, que fueron mujeres que cambiaron los tiempos, fueron mujeres audaces y entendieron y escucharon las promesas y se les fue concedida. Amén. Yo le voy a pedir al pastor que se viene a ministrar la palabra. Yo te invito a que te pongas de pie, amada iglesia, y podamos decirle al Señor en esta tarde, ¿verdad? Que nos ayude, que nos ayude, y que su palabra no quede vacía. Que podamos ver esta tarde que así es la iglesia, porque si no rompemos el parámetro, parece que la pastora dice: mujeres unidas jamás van a ser vencidas. No. Es la iglesia. La iglesia puede estar enferma, la iglesia puede tener una casa insegura, la iglesia tiene que llegar a ser el deleite del Señor. Pero fíjate bien, estas mujeres, amado, fueron a pedir justicia y le hicieron justicia. Y les pusieron reglas, que no tenían que casarse con otro para que esa herencia estuviera en la casa de Dios, estuviera con los hijos de Dios, no con cualquiera. Por eso hay injusticia de los padres. Pero lo más tremendo, amados, que esta figura de iglesia bien pidió, y a lo mejor aquí te voy a incomodar, pidió y le hicieron justicia y les dijeron que obedecieran, y obedecieron también. ¿Cuántas veces nosotros, ay, es que no se hace esto, o que ya se hace, y de todas maneras no cambias? Es que no estoy conforme con esto, es que no consideran aquí, no consideran allá, y ya cuando se consideran, de todas maneras sigues buscando qué está mal en lugar de obedecer. Una iglesia cambia. Una iglesia ve un detalle y ya se corrigió, dice: puedo avanzar, ya no hay nada que me impida avanzar y pensar mal. ¿Cuántos en su casa se inconforman? Tienen una casa incierta. Es que no me gusta esto, es que no me gusta el otro. Y más los hijos con los padres: es que ustedes son así. Ok, ya no son así. ¿Y qué has cambiado? Si sigue siendo el mismo o la misma. Dios quiere una iglesia que le deleite, una iglesia alegre. Amén. Entonces, ¿cuál es tu petición en este día? ¿Cuál es tu injusticia? Porque Dios en este día, amado, va a hacer justicia en tu vida. Pero ¿vas a cambiar o vas a recibir nada más? Vas a decir: ok, luego nos vemos, Dios. ¿Qué vas a hacer? Ellas podrían haber dicho: ya conquistamos la herencia, me caso con filisteos y no me importa que ellos hereden la herencia de mi familia. No. ¿Qué vas a hacer? El día de hoy, ¿qué vas a hacer? Y podemos aplicar todas las enseñanzas, ¿verdad? Nadie trajo la horca, ¿sí o no? Y hoy vamos a aprovechar para decirle: Señor, aquí está mi enemigo. Ya está la horca, en el altar se trajo la horca, que mi enemigo muera en esa horca. Entonces estamos viendo cómo el Señor empieza a trabajar en nuestra vida, amados, para entender. A ver, los hijos, decía mi hermanita Jessie, los hijos, ¿qué estamos haciendo con los hijos? Es que son malos. ¿De parte de quién son malos? Del vecino, seguramente, de la televisión, del internet. O tus hijos son lo que tú has sembrado en ellos. Pero no llores, no, yo tampoco te hablo para llorar, sino que hoy puede cambiar la ley. Hoy el diablo ya marcó a tus hijos: este va a ser un fracasado, este no va a hacer nada, este va a ser un triste y va a siempre vivir en el dolor. Pero ¿qué crees? El Señor está hoy para cambiar la ley, para cambiar tu estatus.
porque esas mujeres no tenían nada y no iban a tener nada, y sus hijos no iban a tener nada. Y los padres nunca se preocupan porque sus hijos tengan el almita, la almita, la almita. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hoy vamos a decirle, Señor, como esas mujeres, figuras de la iglesia, Señor, ahora yo activo mi herencia, yo pido justicia, que me hagas justicia. Y seguramente el Señor hoy va a cambiar tu vida. Y todavía tenemos mucho recorrido, ¿verdad? Pero hasta aquí podemos tomar las bendiciones de Dios. Yo no sé si hay algún valiente, alguna valiente que diga, no, Señor, a ver, hazme justicia. Mira, amado, Dios está aquí y Él quiere hacer justicia. Así es que yo no sé si alguien quiere que Dios le haga justicia. Véngase pues, dígale, Señor, aquí está mi vida. Aquí, Señor, no merezco nada, ¿verdad? Me he portado mal, soy como la samaritana, ¿verdad? Y también estoy sola, como la samaritana sin compromiso. Pero hoy quiero que tú me hagas justicia. He venido hoy a tu casa para que me hagas justicia. Así como esas mujeres se acercaron al altar, se acercaron a la autoridad, ahora yo me acerco para que me hagas justicia. Yo quiero ser bendecido, bendecido. No te alcanza, necesitas la justicia de Dios. No hay un futuro para ti, dice el enemigo, pero Dios hoy ha venido para decirte, tengo un futuro para ti con esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo a tus hijos y a tus hijas. Voy a pedirle a Leo, a Naye que nos ayuden, por favor. Arranquen de todos los que están en el altar esa vida del pasado. Esas mujeres no tenían nada y cuando llegaron a la autoridad, cuando llegaron figuras del altar, fueron receptoras de justicia. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tus hijas y a tus hijos, Señor. Como iglesia, Señor, a lo mejor tienen una casa incierta, insegura, Señor. A lo mejor están enfermos, Señor. A lo mejor realmente no les sonríe nada la vida, Señor. Pero yo hoy, Señor, los pongo delante de ti, Señor, creyendo que vas a hacer justicia. Creyendo, Señor, que vas a transformar su vida. Si ahorita no tienen nada como esas hijas, Señor, yo declaro que tú les vas a hacer justicia, que tú les vas a dar, Señor. Pero pon el código de obediencia, Señor, en su vida. Porque si no vienen para pedir y decir, Señor, yo voy a ser obediente, no va a pasar nada absolutamente. Que podamos tener esa valentía, porque decía la pastora, se necesitan mujeres valientes que se atrevan a decirle, Señor, no estoy de acuerdo con esta vida, hazme justicia, bendice mi familia. Tal vez tus hijos no tengan un futuro agradable a tu mente, pero hoy el que cambia las leyes, hoy el que cambia las circunstancias, hoy el que cambia el panorama de tu vida se encuentra en medio de nosotros y te bendice y te libera para que vayas a tu destino glorioso en el nombre de Jesús. Porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Cualquier necesidad